Bienvenido a mi relato de terror. Esta historia trata sobre los amigos imaginarios que algunos niños tienen, y que en algunos casos, no son imaginarios y tampoco son amigos. ¿Te atreves a escuchar toda la historia? No olvides suscribirte y dejar tu like. La amiga de mi hijo es un fantasma. Mi relato de terror ocurrió cuando mi hijo tenía tan solo 4 años, era el más pequeño de mis 3 hijos, los otros 2 tenían 7 y 10 años. Todo comenzó después de cambiarnos de casa, no era nuestra, la estábamos rentando. Era una casa grande de 2 pisos y con un pequeño jardín trasero, donde los niños jugaban todo el tiempo. Teníamos menos de un mes cuando todo comenzó. Nuestro hijo pequeño, de nombre Miguel, o Miguelito como nosotros le decíamos, nos despertó un domingo muy temprano. Nos dijo que en la sala estaba sentada una niña, que no sabía quién era. Pero antes de que pudiéramos hacer algo, nuestro hijo mayor entró al cuarto, y nos dijo que no era cierto, que no había nadie en la sala. Pero Miguelito insistió, decía que sí era cierto, que la niña estaba sentada en uno de los sillones, y que le decía que jugara con ella. De pronto, se desató una pequeña discusión entre nuestros 2 hijos, y mi esposa les dijo que se callaran. Le dijo a Miguelito que si quería podía jugar con la niña, y le pidió a nuestro hijo mayor que no molestara a Miguelito, porque el niño tenía mucha imaginación. Los 2 niños salieron de la habitación, uno molesto y el otro sonriendo. El pequeño se escuchaba riendo en la parte baja de la casa, y cuando bajamos, se nos quedó viendo en silencio. Yo noté que le molestaba que hubiéramos bajado. Le pregunté si estaba jugando con su amiga, pero él me dijo que no, que cuando él había vuelto a bajar, la niña ya no estaba. Tuve curiosidad, y le pregunté cómo era la niña. Él me dijo que era muy bonita, que tenía el cabello rubio con un moño azul en él, que llevaba un vestido blanco, y que siempre sonreía. Me sorprendió el detalle de su fantasía, y solamente sonreía al escucharlo. Días después, cuando yo no estaba, llovía a cántaros, y los relámpagos iluminaban el patio. Miguelito entró a la cocina, y le dijo a mi esposa que la niña estaba en el jardín, que ella le decía que fuera con él a jugar, pero que él le dijo que no porque estaba lloviendo. Mi esposa solo le dijo que no saliera, que le dijera a la niña que no le había dado permiso para salir. Miguelito regresó al cancel que daba al jardín, y se quedó ahí, pegado al vidrio por un rato. Cuando mi esposa entró a la sala, notó que la puerta del cancel estaba abierta, y Miguelito estaba afuera, mojándose por la fuerte lluvia. Ella corrió y lo metió a la casa, y después de regañarlo y cambiarlo de ropa, le dijo que no volviera a salir cuando llovía tan fuerte, pero él le dijo que la niña había abierto la puerta y lo había jalado hacia afuera. Mi esposa no le creyó, y le pidió que no contara mentiras, que esa niña no existía y que él se iba a enfermar por haberse mojado. Cuando llegué a la casa, Miguelito me dijo que su mamá lo había regañado. Eso hacía él siempre. Cuando yo lo regañaba, le daba la queja de mi regaño a su mamá, y cuando ella lo regañaba, me daba la queja a mí. Y como de costumbre, le di la razón a mi esposa. A partir de ese día notamos un cambio en nuestro hijo, porque se aislaba para platicar solo, y cuando le preguntábamos por qué se alejaba, nos decía que para platicar con su amiga. Cometimos el error de tomar eso como algo chistoso, y al principio no intentamos hacerlo entrar en razón, sobre que esa amiga no era real. Incluso le decíamos a nuestros familiares y amigos que nuestro hijo tenía una amiga imaginaria, y atribuíamos su experiencia a una fantasía provocada por su imaginación. En una plática que tuvimos con Miguelito, sobre su amiga imaginaria, nos dijo que ella quería que él se fuera con ella. Le preguntamos que ir a dónde, pero él dijo que no sabía. Una tarde, cuando yo no estaba en casa, de una manera que aún no sabemos cómo, Miguelito subió a la azotea de la casa, se paró en el borde del techo y miraba hacia abajo. Una vecina le informó a mi esposa que el niño estaba a punto de caerse. Mi esposa subió rápidamente con él, que lloraba estando a unos centímetros de la orilla.
Mi esposa lo tomó y lo bajó a la seguridad del suelo. El niño lloraba, no porque su mamá lo iba a regañar, lloraba porque decía que su amiga quería que él se fuera al cielo con ella, y él no quería, porque quería seguir viéndonos. Dijo que ella le había pedido que saltara desde lo más alto, y que ella lo había ayudado a subir. Además, dijo que la niña se iba a enojar con él, y cuando se enojaba se ponía muy fea. Ese día solo se llevó un regaño, porque no tomamos en serio eso de que la niña le había dicho que subiera y saltara. Comenzamos a buscar ayuda psicológica para nuestro hijo, a la par que su actitud era un poco más retraída. Notamos que lloraba de pronto, y cuando acudíamos con él, nos decía que su amiga lo había lastimado. Una noche, justo antes de dormir, al entrar a su habitación, lo miré sosteniendo un tenedor, y lo acercaba a la toma de corriente eléctrica. Afortunadamente entré a tiempo, y logré impedir que se electrocutara. Entre llantos, por el regaño que le había dado, me dijo que su amiga le había dicho que lo hiciera, que iba a ser divertido. Yo le expliqué sobre el peligro de la electricidad, y aprovechando el momento, también le hablé sobre el fuego y las cosas filosas. Estaba muy preocupado porque su fantasía podría provocarle mucho daño físico. Las visitas al psicólogo no fructificaron, porque Miguelito seguía diciendo que su amiga era real. Pasamos de la desesperación al miedo, cuando otro de nuestros hijos comenzó a decir que una niña se aparecía en su habitación. Le pedimos que no jugara con eso, pero nos juró que la había visto. No sabíamos qué era lo que causaba sus alucinaciones, o sus fantasías, o lo que fuera que ambos estaban viviendo. Pero todo cambió cuando una madrugada, al ir a la cocina por algo de agua, escuché que alguien pequeño caminaba. Al girarme pensando que vería a uno de mis hijos, me asusté cuando miré entrar a la sala a una pequeña niña de vestido blanco. Después de dar ese pequeño salto de miedo, caminé lentamente hasta la sala, y me asomé a ella con miedo, pero dentro no había nadie. En ese momento supe que no era una amiga imaginaria la que Miguelito veía, era algo que no sabía qué era, pero era algo más que una amiga imaginaria. Con un poco de recelo se lo comenté a mi esposa, que para mi sorpresa me creyó. De hecho, me dijo que casi desde el principio le había creído a nuestro hijo, pero que se había resistido a aceptarlo por completo. Al día siguiente, nos reunimos todos en la sala, porque a mi esposa y a mí, se nos ocurrió tratar de mandarle un mensaje a esa niña fantasma. Nuestros hijos estaban atentos a nosotros, y les dijimos que ya no podían jugar con esa niña. El mayor no entendió, era el único de los hijos que no la había visto, y pensaba que todo era una mentira de Miguelito. Después, yo dije en voz alta que ya no quería que la niña jugara con nuestros hijos, que se fuera con su mamá o con otra persona. Miguelito negó asustado con la cabeza, y me pidió que no dijera eso, porque ella se podía enojar. Le dije que ella era solo una niña, y que debía entender que no era bienvenida en esta casa. Esa madrugada, un llanto nos despertó, era Miguelito. Cuando entramos al cuarto lo vimos tirado en el suelo. Decía que yo la había hecho enojar, y por eso ella lo había lastimado. Nuestro otro hijo estaba tapado hasta la cabeza, y solo asomó su rostro para decirnos que la niña había salido del cuarto, que había atravesado la pared. No lo negaré, yo estaba aterrado, porque sabía que no eran las fantasías de un par de niños. Tomamos a los niños y los llevamos a nuestro cuarto, y los acostamos en la cama. Cuando salí por el mayor, que dormía en otra habitación, noté que su cuarto estaba abierto, y al empujar la puerta un poco, él gritó «Vete». Encendí la luz, y me dijo llorando que una niña horrible lo había despertado, y que lo había rasguñado en el brazo. Con toda claridad pude ver su rasguño, y en ese momento supe que mis hijos estaban en peligro. Lo llevé con los otros dos niños, y los abrazamos para que se tranquilizaran. Escuchamos las risitas de una niña, que se transformaron en risas de una mujer mayor, después volvieron a ser las risas de una niñita, y luego golpeó la puerta en 3 ocasiones. Al poco tiempo los ruidos se fueron,
pero nuestros hijos estaban aterrados y no había forma de tranquilizarlos. Mi esposa me pidió que en ese momento nos fuéramos, que llamaría a sus padres para que nos dejaran dormir ahí esa noche. Yo accedí, porque la situación era demasiado para mí y para los niños. Antes de salir, le pedimos a nuestros hijos que cerraran los ojos, y que se tomaran de las manos. Al salir, no había nada afuera, y caminamos lentamente hacia la puerta de la calle, y en todo el camino no nos topamos con nada. Pero al estar afuera, antes de cerrar la puerta, miré al interior de la casa, y pude ver a esa niña frente a mí, me sonreía con una sonrisa siniestra. Pero eso no fue lo peor fue su rostro, porque, aunque tenía el cuerpo de una niña de 5 o 6 años, su rostro era el de una anciana de 90 años. Cerré la puerta, y nos largamos de ahí. Nuestros hijos no volvieron a esa casa, sacamos todo de día, y con la ayuda de personas que contratamos para la mudanza. No quisimos averiguar qué pasaba con esa casa, pero nos hemos enterado que la gente no dura mucho tiempo ahí, en especial cuando tienen niños. No sé qué era esa cosa, porque lo que quería no era asustar, sino llevarse a Miguelito, y no sabemos para qué lo quería. Espero que este relato te haya gustado. De ser así, te invito a que te suscribas al canal y le des like al video. Gracias.